Bien. Buen día, alumnos. Bueno, continuando con nuestras clases, habíamos visto anteriormente cómo ubicar en una recta de carga el punto Q, ¿no es cierto? Habíamos dicho que si el punto Q estaba en la zona de corte, estaba en la zona inferior de la curva, estaba en corte. Si estaba en la parte superior de la recta de carga, estaba en saturación. Y si estaba dentro de la recta de carga, en la parte central, estaba en la zona de operación, en la zona activa. ¿Bien? Entonces, vamos a pasar a ver la etapa de amplificación del transistor y vamos a ver que es importante que el punto Q esté en el centro de la recta de carga. Entonces, ahora les voy a mostrar dos casos de cómo podemos diseñar un circuito de polarización de división de voltaje para encontrar los valores adecuados de las resistencias y ubicar el punto Q justamente en el centro, ¿no? Ese es el requisito, que el Q esté en el centro. Ahora, el primer caso es cuando, si me dicen que el punto Q está en el centro, definitivamente tienen que darme en qué valor. Me van a dar el valor de corriente colector en el punto Q, o sea, qué corriente es la que quiere con que trabaje el transistor, la fuente de alimentación que voy a utilizar, y la ganancia del transistor. Bien, dentro del circuito, en el momento que se encuentran los valores de resistencia, hay que tener en cuenta al final, ¿no?, que para los valores de resistencia que hemos encontrado, la potencia que disipa el transistor para esos cálculos no exceda a la potencia que me dice el fabricante que soporta su transistor, ¿no? Definitivamente, si vamos a diseñar un circuito para que el transistor disipe más de la potencia que soporta, pues se va a valorar, ¿no? Bien, entonces, estos son los pasos en resumen de en qué consiste el método. Bien, entonces voy a explicarles brevemente y luego vamos a repetir un ejercicio para mostrar, ¿no? En primer lugar, lo que me sugiere este método es lo siguiente. Esta metodología o estos pasos, ¿no? Me dice que para mantener el punto Q en el centro de la carga, consideremos que el voltaje en emisor, significa aquí, este voltaje en emisor que cae en la resistencia de emisor, sea el 10% del voltaje de la fuente. Entonces, como nosotros tenemos como dato la fuente, yo puedo encontrar el voltaje de emisor. Recuerden que lo que nosotros debemos encontrar, ¿quiénes son? R1, R2, RC y RE. Esos son los parámetros, las resistencias que tenemos que encontrar, ¿no? Entonces, al tener o asumir que el voltaje de emisor es el 10% del voltaje de la fuente, podemos encontrar que, como la resistencia por corriente es igual a voltaje, entonces la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Si ya encontramos el voltaje y ya tenemos que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector, y la corriente de colector me la dan, entonces yo puedo determinar mi resistencia de emisor. ¿Sí? Voy con la resistencia de emisor. Luego, si es que yo quiero que el punto Q esté en el centro, ¿qué va a ocurrir? Es lógico que si esta es la corriente de saturación, el punto Q va a estar a la mitad de la corriente de saturación y el punto Q, en el caso del voltaje colector emisor, va a estar a la mitad del voltaje de corte. Entonces, el voltaje de corte en este circuito es igual al voltaje de la fuente, ¿no es cierto? El voltaje de corte es igual al voltaje de la fuente. Entonces, para que esté en el centro, el voltaje colector emisor en el punto Q será igual a la mitad del voltaje de la fuente. ¿Bien? ¿Eso me sirve para qué? Para determinar, miren, como ya tenemos la resistencia de emisor, podemos calcular aquí, podemos calcular la resistencia del colector, que me dice que es 4 veces la resistencia de emisor. Bueno, acá se asumió, ¿no es cierto? Ahora, ¿de dónde sale esta relación? Observemos, si nosotros vemos la malla de salida del circuito,
ya tenemos que el voltaje emisor es 0.1 el voltaje de la fuente. ¿Sí? Luego tenemos que el voltaje colector emisor, el punto Q, es igual a ¿quién? Bueno, la mitad sería 0.5 el voltaje de la fuente, ¿no? La mitad de la fuente. Entonces, ¿cuánto le caería de voltaje en la resistencia colector? El voltaje en la resistencia colector será igual a, si esto es 0. Acá sería 0.4 el voltaje de la fuente. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, si relacionamos, ahora tenemos aquí esta resistencia, acá va a ser la corriente colector, corriente de emisor, y aquí tenemos resistencia colector. Entonces, si nosotros sabemos que la corriente colector es igual a la corriente de emisor, ¿no? Podríamos decir que voltaje sobre resistencia, 0.4 VCC sobre resistencia colector, debe ser igual a 0.1 VCC, que es el voltaje en el emisor, sobre resistencia de emisor. Bien, si nosotros aquí simplificamos, vamos a obtener la relación justamente que la resistencia de colector es igual a 4 veces la resistencia de emisor, ¿no? Lo que está aquí. Bien, ya tenemos entonces resistencia de colector, resistencia de emisor, resistencia de colector, resistencia. Nos faltaría encontrar R1 y R2. Ahora, esta relación, donde encontramos el punto Q, viene del análisis de la malla de entrada, ¿sí? El análisis exacto, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el requisito que nosotros habíamos analizado para que el punto Q se mantenga invariante? Invariante a las variaciones de beta, ¿no? Nosotros sabemos que beta varía en un cierto rango, y la idea es de que para cualquier valor de beta el punto Q no se mueva. Entonces, ¿cuál era el requisito? Simplemente que la resistencia Thevenin, ya sabemos que es el paralelo. La resistencia Thevenin, ya lo habíamos visto, es el paralelo de R1 con R2, ¿cierto? Ya habíamos hecho el análisis. Este término, resistencia Thevenin sobre beta, debe ser mucho menor que RE para que el punto Q sea invariante, ¿no? Y es lógico, ¿no? Si es que esto es mucho mayor que esto, sea cualquier valor de este término, prácticamente no afecta al valor total de la relación, ¿no? Entonces, acá pasamos a otro término, beta por RE. Entonces, acá viene una cuestión de criterio. ¿A qué llamamos una cantidad mucho mayor que otra? ¿No? Normalmente, en algunos casos consideran que una cantidad es mucho mayor que otra cuando es 10 veces mayor que la otra. Generalmente, particularmente, siempre he aplicado que sea 20 veces mayor que otra. Si decimos, por decir, RE es igual a 20 RC, quiere decir que RE es 20 veces, es mucho mayor que RC. ¿Sí? Entonces, en algunos casos, para hacerlo más exacto, consideran que 100 veces una cantidad mayor que otra es mucho mayor. Entonces, vamos a aplicar ese criterio y decimos que para que sea mucho mayor, RT sea menor o igual que 0.01 beta R. Bueno, menor que 0.01 es lo mismo que decir que este término sea mucho mayor 100 veces que este término, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Entonces, teniendo esta característica, ¿qué ocurre? Cuando nosotros hacemos el paralelo de R-Thevenin, decimos que R1 paralelo por R2 sobre R1 más R2. Siempre cuando nosotros hacemos el paralelo de dos resistencias, el paralelo de las dos
se asemeja más a la resistencia de menor valor, ¿no? En un diseño de polarización por división de tensión, siempre vamos a obtener que la resistencia 2 va a ser mayor que la resistencia 1, ¿no? Aproximadamente. Entonces, al ser mucho mayor R2 que R1, perdón, aquí estamos con esto es R1 y esto es R2. Sí, así está. Entonces, al revés, ¿no? Decimos que R2 es menor que R1, entonces el paralelo de las dos, ¿a quién se va a acercar más? Se va a acercar a R2. Entonces RT se va a acercar a la menor de las resistencias. Entonces nosotros vamos a asumir que el RT es igual a R2, como está aquí, ¿sí? Entonces el valor de R2 lo vamos a calcular como dándole el valor de 0.01 por beta por RT. Ahora, ¿por qué considero el beta mínimo? Siempre cuando nos dan un dato de un transistor, siempre nos dan un rango de la ganancia de corriente en continua, ¿no es cierto? Entonces, de ese rango que me dan, yo cojo el valor mínimo. ¿Por qué? Si este es el valor mínimo, divido resistencia entre el valor mínimo, este me va a salir un valor X, que va a ser mucho menor que R. Pero si este beta aumenta al máximo, este factor, o este sumando, va a ser mucho menor y menos le va a afectar a R, ¿no es cierto? Entonces el caso más crítico es cuando beta es mínimo. Entonces consideramos para R2 beta mínimo. Entonces ya tendríamos R2, calcularemos R2, y por último, en esta malla tenemos lo siguiente: el voltaje de la base, ¿no? El voltaje de la base con respecto a tierra, aquí va a ser igual. Bueno, acá tenemos el voltaje emisor más el voltaje base emisor, ¿no? Voltaje de la base es igual a voltaje base emisor más voltaje de emisor. ¿Sí? Aquí está. Ahora, el voltaje de la base es igual al voltaje en R2. ¿No es cierto? El voltaje de la base es lo mismo que el voltaje de R2. Entonces el voltaje en R1, acá estábamos al revés, ya lo habíamos cambiado. R2, ¿sí? Voltaje en R2. Entonces, el voltaje en R1 que sería igual al voltaje de la fuente menos voltaje de R2, ¿no? El voltaje de la fuente menos voltaje de R2. Ya tengo el voltaje R1, ¿sí? Ya tengo el voltaje de R2. Entonces, como este es un divisor de tensión, los voltajes están en proporción al valor de la resistencia. Por lo tanto, R1 es a R2 como voltaje de R1 es a voltaje de R2, ¿no? Si nosotros transponemos los términos, vamos a obtener que R1 se puede calcular multiplicando R2 por la relación entre los dos voltajes. Y de este modo yo puedo encontrar R1 y R2, ¿no? Bien. Este es el método completo. Ahora desarrollemos un ejercicio.